Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Saludamos a los docentes, alumnos y alumnas de todos los diferentes liceos técnicos profesionales de la región de O'Higgins y de Maule, que se están conectando hoy día a este seminario. Bueno, le damos la más cordial bienvenida de parte de Futuro Técnico, Mineduc, y de este trabajo en conjunto con Minagri. Bueno, para darles un saludo de bienvenida tenemos al director regional del CENSE O'Higgins, don Fernando Pinochet, que nos dará un saludo y algunas palabras. Adelante, director, muy buenos días. Muy buenos días, en realidad mi nombre es Fernando Pinochet, yo soy médico veterinario y soy director regional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC Maule. Súper importante lo que están haciendo, para nosotros es de tremenda importancia poder desarrollar todas aquellas actividades técnicas y de capacitación. De hecho, don Patricio Ávila es uno de nuestros profesionales top del Maule y a nivel nacional, así es que es un agrado que él esté acá y que pueda dar y pueda brindar todo su conocimiento. Creo que la base es nuestra juventud y la educación a nuestra juventud. Así es que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, director. Pedir las disculpas, pensé que era de O'Higgins, es de Maule. Aclaro. Bueno, para continuar, como les comentaba, esta es una ruta conjunta que hemos levantado junto con Futuro Técnico, Mineduc y con Minagri. Y hoy tenemos un tema muy interesante, es una charla denominada Manejo Especializado de Semillas, donde tenemos a dos grandes expositores del SAC de Maule y SAC O'Higgins, que nos conversarán sobre lo que es el comercio de semillas y lo que es la certificación de semillas. Presentarles a don Patricio Ávila del SAC Maule, quien nos va a exponer sobre el tema comercio de semilla, y también presentarles a Gustavo Rodríguez, que es el expositor de SAC O'Higgins, que nos entregará el tema de certificación de semilla. Pues quizás podemos comenzar con Patricio. Patricio, adelante. Está el micrófono silenciado, Patricio. Ok, Ahí ahí sí. Estoy subiendo la presentación, parece. Ahí está. Sí, muy buenos días, Patricio. Gracias. Bien, muchas gracias a Tania, a toda la gente que ha hecho posible este seminario, la gente de Futuro Técnico. Comparto la visión del director, de nuestro director, en el sentido de la importancia que tiene el poder transferir estos conocimientos a la gente joven, a la gente que está preparando, ¿no es cierto?, para el rubro agrícola. Y qué mejor que partir con la base, que es la semilla. Como se dice, ¿no es cierto?, la semilla es lo primero. Y más allá de un eslogan, el decir que la semilla es lo primero, tiene que ver con que efectivamente la semilla está en la base de toda la cadena trófica de la humanidad. Todo lo que nosotros consumimos, ya que no somos capaces de hacer fotosíntesis, tiene que ver con algo que inicialmente fue una semilla. Esa semilla produjo un grano, que nos comimos el grano, o esa semilla produjo una empastada, que luego se la comió un herbívoro, y nosotros tomamos leche de ese herbívoro o consumimos su carne, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, la semilla es clave, y por eso que en los países, los estados se han dado ordenamientos para poder regular lo que es el comercio de semilla, porque es un bien básico y fundamental para la seguridad alimentaria. Y un poco de eso es la idea de comentarle esta mañana, de cómo en Chile se regula el comercio de semilla y por qué se regula. Bueno, en Chile, como les decía, existe un marco legal que establece cómo se realiza el comercio de semilla, así también cómo se produce la semilla, cómo se realiza la investigación, y todo eso está regulado por la ley 1764, que tiene un reglamento general, que es el 188. Y esta ley establece a grandes rasgos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de aplicar las normas legales y reglamentarias sobre las semillas, cómo se fiscaliza el cumplimiento
y qué sanciones se aplican, ¿no es cierto?, a quienes no cumplen esta normativa. Ahora bien, ¿por qué existe esta regulación? ¿Cuál es el propósito que tiene la ley? Bueno, el primer propósito es evitar que el agricultor sea inducido a un error en cuanto a la clase y tipo de semilla que adquiere o que se le ofrece. Ahora, esta idea de evitar que el agricultor evitar que sea inducido a un error, no es tan solo como por un paternalismo de que pucha al agricultor lo pueden engañar. Va más allá de eso. Lo que pasa es que cuando un agricultor comete un error, ya sea porque lo inciden a que cometa un error o porque toma una mala decisión, porque compra una semilla que no cumplía las condiciones mínimas, no es tan solo el agricultor el que se ve afectado. Evidentemente, él se ve afectado porque no va a tener un cultivo que era lo que él está previendo. Pero además la sociedad entera se ve afectada porque la sociedad entera se va a quedar sin una fuente de alimento que ese agricultor iba a producir. Entonces ustedes comprenderán que para las sociedades el que los agricultores no sean engañados en cuanto a la clase y tipo de semilla que se adquiere, que se le ofrece, es vital, ¿ya? No es cualquier cosa que ocurre. Y por otra parte, el propósito de las normas es permitir o posibilitar que exista una competencia sana y virtuosa entre quienes producen y quienes proveen semillas. En toda actividad de la sociedad o de los grupos humanos tiene que haber reglas, porque si no, no tenemos una sana competencia. ¿Ya? En un partido de fútbol, si un equipo se sigue por las reglas, ¿no es cierto? Y el otro no, el otro agarra la pelota con la mano y hace offside y todo eso, obviamente que no va a haber un buen juego ahí. No se va a poder jugar al fútbol. Para que se juegue al fútbol correctamente tienen que haber reglas y todos los equipos tienen que aceptar esa regla y cumplir esa regla. De esa manera, cada equipo va a ir mejorando y va a ir pudiendo tener una competencia sana. Lo mismo pasa con la actividad de producción de semillas. Si no tenemos reglas, va a llegar algún productor que a lo mejor no va a cumplir ningún requisito y va a producir una semilla de mala calidad y va a perjudicar a los demás que sí quieren hacer un buen producto. ¿Ya? Entonces la idea es tener una base donde todos los participantes, toda esta gente que, que compite, ¿no es cierto?, que participa en el mercado de la semilla, sean, tengan que cumplir unas reglas, ¿ya? Y por eso que existe la ley de semillas, ¿ya? Y sus normas. Entonces ya tenemos claros los propósitos, por qué existe norma de semilla, por qué existe ley de semilla, no es que a alguien se le ocurrió hacerlo, es fundamental porque de lo contrario podríamos tener riesgo en producir ni más ni menos que nuestro alimento para nuestra sociedad. Ahora, otra cosa re importante es ver qué es lo que se entiende como semilla para el legislador. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a entender como semillas? Porque semilla es un concepto bastante amplio. Dentro de nuestro idioma español, semilla puede significar, de acuerdo a la acepción o el contexto, un montón de cosas. Si partimos de la parte del análisis netamente fisiológico o botánico, la semilla es un óvulo fecundado al maduro. Eso es la semilla y no más que eso. Eso sería una definición netamente botánica. No obstante, para la norma legal se amplía este concepto de semilla, ya no es solamente el óvulo fecundado maduro, sino que es todo grano, tubérculo, bulbo y en general cualquier material de plantación o estructura vegetal que está destinada a la reproducción sexuada o asexuada de una especie botánica. En otras palabras, cualquier estructura que me pueda originar a mí una nueva planta que esté destinada a la reproducción de esa planta es una semilla. Entonces ahí entendemos que las papas son semillas, según la ley, porque de las papas uno puede obtener plantas, que los bulbos son semillas, que las estacas son semillas, que las yemas también pueden ser una semilla. Una yema de un árbol frutal perfectamente que está destinado entonces a la reproducción sexuada de cerezos, por ejemplo, o sea, asexuada en este caso, asexuada de cerezo es una semilla. Por lo tanto, tiene que ceñirse a las reglas del comercio de semillas. Y aquí vamos a llegar a una primera gran definición. Yo sé que después vamos a ahondar más en este tema con la presentación que viene después. Pero lo primero es establecer que en Chile existen dos clases de semillas reconocidas por la ley. Por una parte tenemos la semilla certificada y por otra parte tenemos la semilla corriente. ¿Y cuál es la fundamental diferencia entre ambas? Más allá que una tiene color amarillo,
su etiqueta y la otra tiene colores rojos o azules, dependiendo la categoría de la semilla certificada. Es que en el caso de la semilla certificada, el proceso de producción está sometida o está siendo supervisado por un organismo competente. En el caso de Chile, la ley definió que ese organismo competente es el Servicio Agrícola y Ganadero a través de su unidad técnica semillas. En la actualidad, esa función la cumple el Departamento de Semillas y Plantas del Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semilla. En cambio, la semilla corriente, si bien tiene que cumplir igual con las normas establecidas por la ley, la producción no está siendo supervisada. La producción, el proceso de producción, cuando están haciendo los semilleros, cuando están envasando la semilla, es responsabilidad del productor de semillas. ¿Dónde se fiscaliza y cómo yo puedo saber si están cumpliendo o no? En el proceso de fiscalización del comercio. En los distribuidores de comercio de semilla, cuando se está vendiendo la semilla, llegan los inspectores del SAC y ahí fiscalizan que esa semilla que está ahí realmente cumpla con los parámetros de calidad que vamos a ver en un rato más. Pero así funciona. Entonces tenemos la semilla certificada, que el proceso es supervisado por el SAC, y la semilla corriente, donde el proceso no tiene supervisión, pero no obstante eso, igual está sujeto a una fiscalización para ver si está cumpliendo los mínimos necesarios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que establecen las normas? Bueno, aquí tenemos 5 o 6 conceptos, que los vamos a desarrollar un poquito más, que son la tipificación, la germinación y pureza, la genuinidad, la clasificación, el envasado y el etiquetado. ¿A qué se refiere cada uno de esos? La tipificación se refiere a que cualquier semilla que se comercialice tiene que corresponder o tiene que estar tipificada para una especie y para un cultivar, ¿ya? O variedad. Entonces, yo no puedo colocar a vender semillas de nada, o sea, de plantas, semillas vegetales, no. Tengo que decir que esa semilla es de trigo, o si esa semilla es de avena, o si esa semilla es de garbanzo. Tengo que hablar de una especie. Y para muchas de las especies, la ley me establece que además yo tengo que decir qué variedad es. Entonces yo tengo que decir que esta es una variedad de frijol, variedad Apolo, o es una variedad de maíz de un híbrido HC 148-7, por decir algo. ¿Se fija? Entonces, la tipificación se refiere a que la semilla tiene que corresponder a alguna especie y alguna cultivar que se identifique. Por otra parte, tenemos la germinación y la pureza. Y aquí esto me voy a tener un poco, porque muchas veces se generan falsas expectativas o a lo mejor una suerte de confusión, incluso por los profesionales del área, en el sentido de que cuando nos habla, por ejemplo, de germinación, pensamos que ese parámetro es fundamental y que nos da respuesta a todo. Entonces, a veces no es tan así, porque la germinación se refiere a el número de plantas normales que germinan, y aquí está el detalle, en condiciones de laboratorio por cada 100 semillas. La germinación te mide cuánto de una lote de semilla se germina y produce plantas normales, pero en condiciones ideales para esa especie. Por lo tanto, yo puedo tener una excelente germinación, 100%, en las condiciones ideales para la especie, que son las condiciones que se van a emular en un laboratorio, pero ese mismo lote, si yo lo llevo, por ejemplo, coloquemos el caso de maíz, ustedes saben que tienen ciertos requerimientos de temperatura para poder germinar. Yo hago una prueba de germinación de maíz y puedo llegar al 100%, pero ese mismo lote yo lo siembro en junio, en julio, y evidentemente no va a germinar nada. ¿Notan la diferencia? La germinación está estupenda, 100%, pero en condiciones reales esa germinación no ocurrió porque, bueno, hubieron factores que impiden que el maíz germine. Entonces, muchas veces los agricultores llegan o sienten que no está cumpliendo con la germinación, y la verdad que no es que no cumpla con la germinación. Básicamente, tal vez las condiciones reales donde se estableció el cultivo no eran las adecuadas, o el manejo técnico no era el adecuado para germinar esa semilla. Tal vez ahí sería bueno echarle mano a otro concepto,
que es más nuevo que la germinación. La germinación es un concepto muy antiguo que lleva mucho tiempo y está en todas las legislaciones mundiales de semillas, está como un parámetro clave para cumplir la germinación. Pero hay otro concepto que es más nuevo y que por ser tan nuevo y más difícil de digerir o de analizar, no está contemplado en la mayoría de las legislaciones de los países, incluido Chile, que es el vigor de la semilla. Y el vigor, ese concepto, se refiere a la capacidad de una semilla de germinar en condiciones adversas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones adversas? Pues sabemos que pueden haber muchas condiciones adversas. ¿Qué es la salinidad? ¿Qué es la falta de humedad? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la presencia de patógenos en la semilla? Pueden haber un sinfín de condiciones adversas. Ahora, ¿cómo yo puedo establecer algún test de vigor? Bueno, va a depender un poco de la especie y cuáles son las condiciones adversas a las cuales yo más o menos pienso que voy a tener que enfrentar a ese lote de semillas. Siguiendo con el ejemplo del maíz, yo podría decir, mira, en realidad yo necesito sembrar maíz para choclo, y ese maíz para choclo, para obtener un buen precio, quiero que se produzca bien temprano en la temporada, por lo tanto yo estoy obligado a sembrar muy temprano en la temporada. Y si siembro muy temprano en la temporada, a lo mejor las condiciones de temperatura no van a ser las ideales para la especie. Por lo tanto, yo voy a estar interesado en buscar un lote de semilla de maíz que tenga un alto vigor para germinar en condiciones de baja temperatura. Entonces ahí podemos hablar del test de vigor o de los cool test que se enfocan a medir cómo una semilla puede germinar, pero ya no en condiciones óptimas de 12 grados, por ejemplo, para el caso del maíz, sino que a lo mejor con 8 grados Celsius. ¿Cuánto de eso germina? ¿Se fijan? Esa es una diferencia bastante importante entonces entre lo que es la germinación, que no es otra cosa que la capacidad de germinar semillas en condiciones óptimas, y otros parámetros como el vigor de la semilla. Por otra parte, otro parámetro que está regulado en la ley es la pureza específica o pureza física. Y la pureza específica o física no es otro dato, y ahí también muchas veces los colegas o los agricultores se confunden, porque la pureza física me identifica a mí el peso de semillas puras de una especie en una muestra de 100 gramos. Por ejemplo, si yo tengo semillas de poroto, y resulta que en una muestra de 100 gramos, 500 gramos son semilla de poroto, el resto son granos partidos, son paja, son pedazos de terrones, piedrecita. Bueno, la pureza física de ese poroto va a ser de 50%. La mitad era semilla de poroto y el resto era otra cosa. Semillas de maleza, grano. Pero esa es la pureza física. Ahora, esos 500 gramos puros de semilla de poroto, yo no sé si son todos los 500 gramos de la misma variedad, podrían haber algunas de esas semillas que corresponden a otra variedad. Entonces ahí entra a tallar el concepto de pureza varietal. La pureza varietal se define dentro de las semillas de la especie, cuántas corresponden a la variedad que se señala en el envase. Se refiere entonces a las características distintivas y morfológicas de la variedad en campo. Muchas veces se requieren hacer análisis de caracterización morfológica de las plantas en el campo eh, para poder discriminar la pureza varietal de ese lote de semillas. En algunos casos es fácil. En muchas de las variedades de frijol, por ejemplo, si tenemos un tortolaínia, una variedad tortolaínia, ¿no es cierto?, que ustedes saben que es de color gris, la semilla y aparecen unos porotos negros, ígnea, evidentemente va a ser fácil entender ahí cuál es que hay un problema de pureza varietal. Pero en muchos casos la semilla es muy parecida de una variedad a otra, por ejemplo, en trigo, en arroces, son morfológicamente no es factible distinguir las variedades, entonces ahí la única manera es esperar que crezcan las plantas y observar los caracteres morfológicos a nivel de campo. Bueno, la ley establece mínimos de pureza y de germinación para cada especie y clasificación de semillas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que dice la ley, que por ejemplo, para maíz,
porcentaje mínimo de germinación es de 85% y el porcentaje mínimo de pureza física es de 98%. Para el caso de arveja, 85%, pureza mínima es de 98%. El otro concepto importante, porque ya hemos, bueno, recapitulando, hemos visto la tipificación, la pureza física y la germinación. Y otro concepto importante es la genuinidad varietal, que tiene que ver mucho con la pureza varietal. Pero la genuinidad se refiere al grado de correspondencia entre la variedad y que se identifica con lo que existen los envases. En otras palabras, si hay un envase que dice semilla de trigo, variedad Quijote, cuando yo siembre, lo que esté adentro tiene que corresponder justamente a variedad Quijote, no puede corresponder a otra variedad, porque de lo contrario no tendríamos genuinidad en ese lot de semillas. Aquí, por ejemplo, aparecen faltas de genuinidad porque aparecen problemas de plantas fuera de tipo. En un cultivo de trigo, por ejemplo, aparecen esas espigas que corresponden a otra variedad. Pueden ver también en el caso de maíz, que aparecen colores de las sedas distintas. Aquí tenemos una foto de arveja, donde hay diferentes tipos de arveja. Entonces ahí puede haber un problema de genuinidad porque el envase hizo una cosa y resulta que en la práctica las semillas corresponden a un pupurrí de variedades. Bueno, la siguiente regla que es súper importante es el envasado. La semilla, ya sea corriente o certificada, mayorista o minorista, nacional o importada, se debe comercializar envasada. Se puede comercializar a granel. Eso es súper importante. Uno no puede ir a comercializar o comprar semilla a granel. Y esto en realidad, bueno, ha ido, afortunadamente, cada vez la gente, los agricultores toman más conciencia y se dan cuenta de que cuando van a comprar semilla, no están comprando cualquier cosa. Es súper relevante la calidad de la semilla que ellos están adquiriendo. Por lo que conversábamos al principio de esta presentación. Si la semilla está con problemas, todo el esfuerzo que se haga después en fertilizante, en insumo, en tiempo, en trabajo, se va a ir al tacho de la basura. Entonces, los agricultores cada vez se preocupan más que lo que están adquiriendo tenga esa calidad. Y lo mínimo es que venga en un envase cerrado. Porque, por ejemplo, si ustedes, otro producto que es súper, un ejemplo, hay que comprarle leche a un hijo. Uno va a ir a esperar que le vendan un tarrito sellado. Porque es grave, o sea, si está adulterada esa leche, el niño se puede enfermar. Nadie va a ir al supermercado y va a decir, mire, vengo a comprar leche y que el tarro esté abierto. O que lo compra a granel. Uno dice, no sabe que yo quiero uno que venga sellado, porque puede estar contaminado con algo, puede estar vencido algo. Bueno, lo mismo pasa con la semilla. O sea, si yo compro envase abierto o envase no cerrado, con lo que hay adentro está contaminado con algo, no es la semilla original. Entonces, es súper importante que en el comercio de semillas la comercialización se haga en envase cerrado. Ahora, es muy importante que los agricultores lo exijan. Nosotros, como nuestro equipo de fiscalización, revisamos los puntos de distribución de semillas y revisamos que los envases que están ahí están cerrados, pero evidentemente no podemos estar en todos los puntos y en todo momento. Entonces, es súper importante que los agricultores hagan exigir esta necesidad de que, oiga, le estoy comprando semilla, quiero que el envase esté cerrado, porque por lo demás la ley lo obliga a usted que me venda semilla cerrada, envase cerrado. Además del envase que tiene que estar cerrado, ¿no es cierto? La semilla tiene que estar envasada. Y en esos envases se tiene que establecer la siguiente información, a lo menos. En el caso de la semilla corriente se tiene que indicar la especie, o sea, tiene que decir si es semilla de frijol, si es semilla de maíz, maíz, por lo que comentábamos anteriormente, que la semilla tiene que corresponder a alguna especie. También tiene que indicar el nombre de la variedad, tiene que indicar si está desinfectada o sin desinfectar. Es súper importante porque ustedes comprenderán que si la semilla está desinfectada, al momento de manipularla o de realizar la siembra, hay que tomar las medidas de precaución, ¿no es cierto?, para evitar problemas, ¿no es cierto?, de contaminación o riesgos que involucran los desinfectantes. Y finalmente la semilla corriente tiene que decir en el envase que se trata de semilla corriente. ¿Ya?
En el caso de la semilla certificada, se tiene que indicar la especie, la variedad, la categoría de la semilla, el número de control. Recuerden que yo les decía que la semilla certificada estaba bajo la supervisión del SAC. Cuando el SAC asume esa supervisión, les asigna el SAC un número de control y es la identificación de esa semilla. Tiene que estar desinfectada y tiene que indicar el nombre del producto, de la semilla certificada. Aquí hay un tema que es bien, muchas veces los agricultores preguntan nos consultan sobre qué pasa si es que, o sea, yo en realidad no quiero comprar un envase completo porque voy a sembrar un poquito y la semilla es muy cara y no la puedo guardar porque la semilla está viva, o sea, si yo la guardo de un año para otro seguramente va a perder su calidad, su poder de germinación, etcétera, etcétera. Yo quiero comprar menos y el negocio de la esquina me puede vender menos. Mira, la ley no impide que la semilla se fraccione, ¿ya? En cantidades menores. Sin embargo, cuando se fracciona, el distribuidor tiene que reenvasarla en envases de menor capacidad, cumpliendo con todas y cada una de las normativas o reglamentos en relación a las marcas que tiene que, a la información que tiene que tener el envase, lo que veíamos recién, y en relación de las etiquetas que tienen que ir para informar. Y lo otro importante es que quien hace ese fraccionamiento tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasa en la semilla. Porque puede ocurrir que venga una semilla, ¿no es cierto?, de la empresa A. Vienen sacos, no sé, de 15 kilos, sellado el saco, y llega alguien, lo abre el saco y hace pequeñas envases de semillas de 1 kilo. Evidentemente el productor de esa semilla A no se puede hacer responsable de lo que reenvasó el distribuidor, porque a lo mejor al momento de reenvasar, de fraccionar, adulteró la semilla, entonces, a partir de ese momento que se reenvasa, el productor que hace el reenvasado es el que se hace cargo de la calidad de la semilla. Lo importante es que la ley siempre busca que exista algún responsable. Nadie puede como mirar para el techo o hacerse los locos. Siempre, y por eso es que es tan importante lo de la etiqueta y lo de la información que va en los envases. Justamente aquí vamos a repasar lo de la etiqueta. ¿Se fijan? Y esta etiqueta, esta exigencia de la etiqueta aplica sin excepción a todo material que rige por las normas de semilla. Como veíamos, a todo lo que se identifica como semilla. En el caso de semilla corriente, la etiqueta, y así lo dice el legislador, no es gusto personal ni mucho menos, tiene que ser de color amarillo. Tampoco es cábala, creo yo. Alguna vez el legislador estableció que el color que identificaba la semilla corriente era el amarillo, y entonces por ley tiene que ser amarillo. Muchas veces algunos dirán, pucha, es que el amarillo a mí no me gusta, quiero que sea rosado, quiero que sea verde, o los hinchas de algún club podrán querer que sea azul, pero no, la ley dice que tiene que ser amarillo. El tamaño tiene que ser adecuado al envase, puede estar volante, puede ser adhesiva, puede estar impresa. Y lo que tiene que informar esa etiqueta, porque esa etiqueta cumple un rol de informativo, ¿no es cierto?, es el nombre y domicilio del envasado. Súper importante porque acuérdense que alguien se tiene que ser responsable. Si la semilla sale mala, yo tengo que saber cuál es el nombre y domicilio de la persona a la cual yo le voy a reclamar. Tiene que indicar qué semilla corriente, tiene que indicar la especie y la variedad, o nombre del híbrido cuando se trate de híbrido, tiene que indicar el mes y el año en que se envasó, tiene que identificar el número del lote, el estado sanitario y el porcentaje de pureza y germinación. En el caso de estado sanitario, ahí aparece que es opcional. ¿A qué se refiere que es opcional? Evidentemente, se entiende que la semilla tiene que tener un estado sanitario adecuado, porque si no estaría incumpliendo las normas de protección agrícola. Sin embargo, algún agricultor pudiera verse tentado, ¿no es cierto?, o tener ganas de resaltar aún más el estado sanitario de su semilla y colgar algo así como libre de virus. Pues bien, si coloca libre de virus, súper bueno, me imagino que mucha gente va a querer comprar esa semilla que está libre de virus, pero tiene que hacerse cargo que no tenga virus. ¿Se entiende? Aquí hay algunos ejemplos de semilla corriente. La especie, por ejemplo, avena sativa, la variedad uranoínia,
un determinado lote, un folio, la fecha de envasado, el porcentaje de pureza y el porcentaje de germinación. ¿Ya? Y como les decía, indica aquí que es semilla corriente. Mismo acá hay una etiqueta de semilla corriente de Inia, donde aparece la especie, la variedad, el lote y la fecha. Y aquí aparece con unos timbres el porcentaje de pureza y germinación. En el caso de la semilla certificada, las etiquetas, en este caso, están reguladas, incluso el tamaño, y aparece el tamaño que tiene que tener. El color va a depender de acuerdo a la categoría de la semilla. La categoría comercial, digámoslo, la categoría C2 o C1, en el caso de los híbridos, es de color rojo, o que tiene bastantes colores rojos y blancos. Pueden ser volantes o adhesivas, y una cosa súper importante, estas etiquetas las entrega el SAC, y el SAC lleva el control de sus folios. Por lo tanto, son etiquetas que uno ve, y si aparece el folio número tanto, puede tener la trazabilidad absoluta de dónde se produjo esa semilla, quién la produjo, de dónde historia ha tenido esa semilla, de cuáles fueron los padres de esa semilla. Vamos a ver, los papás de esta semilla la produjo el productor de semilla Curimapu, y para hacer esta semilla utilizó semilla que importó en tal lugar o trajo también de semilla certificada. Una cosa importante de la semilla certificada es que en la semilla certificada, para yo obtener una semilla certificada, la semilla madre también tiene que haber sido certificada. ¿Ya? Es un tema de secuencia generacional. Yo, para poder certificar una semilla, tengo que partir con semilla certificada. Y así, y esa semilla certificada, de otra semilla certificada, hasta llegar a la semilla original pura de la especie, que la mantiene el creador o el mantenedor de esa semilla. ¿Ya? El breeder, ¿no? También se le conoce como el que mantiene la semilla. Bueno, en el caso de la semilla certificada, las menciones que tiene es el nombre del organismo certificador, la especie, la variedad, el nombre del productor, la categoría, el número de control y el lote, el mes y el año de envasado, y el número de folio que entrega el SAC. ¿Ya? También tiene el porcentaje de pureza y germinación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de semillas certificadas. Acá tenemos una que es de otro color porque corresponde a semilla básica y con destino a la exportación. Acá tenemos una generación que es semilla C1, primera generación, también de exportación. Y eso, ¿ya? Ahora, en el caso de la semilla de papa, también tiene que cumplir además con mencionar, ¿no es cierto?, el porcentaje de pureza varietal, el calibre, el porcentaje de virosis. En papas los virus son muy relevantes. Tiene que tener un número de inscripción en el registro de productores y tiene que indicar la región de producción. Aprovecho para pasarle un dato. En Chile, la producción de semilla de papa solamente se puede realizar en la región, en la 9ª, 10ª región y la provincia de Arauco, de la región de Biobío. En el resto del país no está autorizado a producir semilla de papa. Se pueden producir papas para consumo, pero para la siembra no. ¿Y por qué esto? Resulta que la semilla de papa se ve afectada por una serie de enfermedades que son bastante graves y bastante detrimentales, y que además son capaces de contaminar el suelo por muchos años. Entre ellos, por ejemplo, y ustedes a lo mejor ya lo están pensando, ¿no es cierto?, encontramos los nematodos, fitopatógenos de la papa, encontramos enfermedades bacterianas como Ralstonia, encontramos virosis, muy importante. Por lo tanto, se ha determinado que bajo las condiciones de la zona sur, me refiero a la 9ª región, a la 10ª región y a la provincia de Arauco, en la región de los Biobíos, las condiciones son idóneas para prevenir o reducir al máximo estas enfermedades, cosa que no ocurre en zonas de más al norte. Y por eso que el legislador estableció que la producción de semilla de papa solamente se podía hacer en esa región. Ahora, eso es muy importante porque muchas veces los agricultores no saben esta información y compran semilla de papa en cualquier lugar. O le dicen, mire, esta semilla hija es certificada. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor no es ni hija de la certificada, y
Y por último, si fue hija de certificada, bueno, se produjo en una zona donde a lo mejor se contaminó con virus, se contaminó con nematodos, se contaminó con enfermedades que si yo la compro y la llevo a producir, no solo voy a estar produciendo menos, a lo mejor menor calidad, sino que además, y más grave, voy a estar contaminando el campo por muchos años. Y después cuando quiera producir de buena calidad, aun cuando traiga semilla buena, yo voy a tener que contaminar la tierra, los resultados van a ser malos. Así que es súper importante hacer mucho hincapié que en el caso de la semilla de papa hay que ser muy riguroso, muy delicado y conseguir semilla efectivamente legal, semilla que haya sido producida en la zona de producción de semilla de Chile. Bueno, la semilla del gran cultivo, la semilla de los cultivos extensivos, según la ley en Chile, tiene que estar registrada. Las variedades tienen que estar registradas en algún registro de variedades. Existen tres registros de variedades importantes que en conjunto los tres conforman lo que se denomina como la lista de variedades oficialmente descritas. Los registros que conforman esta lista son el registro de variedades inscritas en el registro de variedades protegidas. Rápidamente les señalo aquí lo que corresponde, a qué se refieren las variedades protegidas. En Chile, como en la mayor parte de los países del mundo, ¿no es cierto?, existen leyes que protegen la, protegen la propiedad intelectual o el trabajo intelectual de quien desarrolla una nueva variedad vegetal. Así como existen leyes de propiedad intelectual que protegen quien crea una nueva canción, cosa que no venga otro y plagie su canción, o existen leyes, ¿no es cierto?, de propiedad en el caso de los libros, ¿no es cierto?, de un escritor que haga un libro, tiene derechos sobre ese libro que creó. En el caso de las variedades vegetales, también existen derechos que quien crea esa variedad puede ejercerlo. Ahora, son para variedades nuevas, ¿ya? Para una variedad que recientemente se creó y ese derecho le da facultad a la persona que desarrolló esta variedad o la institución. De paso, les quiero comentar que en Chile el principal generador de nuevas variedades es el INEA, y el INEA tiene gran parte de las variedades agrícolas protegidas por ellos. Ahora, ese derecho les permite durante una cierta cantidad de años, alrededor de 14, 15 años, dependiendo del tipo de especie, tener la facultad de determinar, ¿no es cierto?, quién y cómo se multiplica esa variedad, ¿ya? ¿Cuál es la idea de tener esto? Bueno, que la gente que desarrolle una nueva variedad se vea estimulada a seguir haciendo esto, porque crear una nueva variedad o desarrollar una nueva variedad no es algo así que salga de la noche a la mañana. La verdad que son muchos años, se requiere muchos recursos financieros y humanos para poder generar una nueva variedad. Entonces, la idea es que estas personas se vean motivadas a que si crean una nueva variedad puedan después recibir alguna retribución para el esfuerzo que tuvieron. Que incluso, entre otras cosas, como pasa con el caso de línea, les permita seguir generando nuevas variedades. Porque ustedes comprenderán que si alguien se pasa 10 años, que es más o menos lo que puede durar la obtención de una variedad en cultivo, se la pasa 10 años invirtiendo todo su tiempo, muchos recursos en desarrollar una nueva variedad, y cuando la desarrolla, después viene todo el mundo y se la copia, esa persona nunca más se va a poner va a gastar tiempo y recursos en desarrollar otra variedad. ¿Ya? Y después, ¿de dónde vamos a sacar variedades? Entonces, es importante tener este tipo de resguardo para promover que las personas o que las instituciones generen nuevas variedades. Ahora, esta no va a ser para siempre. Evidentemente, como les decía, esta protección dura un tiempo hasta que se entiende que la persona ya se retribuyó de su esfuerzo, y de ahí la variedad queda libre y ahí cualquiera ya la puede copiar y producir sin tener que pedirle permiso a nadie. A eso se refieren las variedades protegidas. Entonces, las variedades que están protegidas están en el registro de variedades protegidas. Existe también otro registro que son las variedades aptas para la certificación. ¿Ya? A lo mejor Gustavo después va a hablar más sobre eso, porque él va a hablar del tema de la certificación, pero para certificar un lote de producción de semilla en Chile tiene que corresponder a una determinada variedad que haya demostrado que es una variedad que tiene ventajas o calidad agronómica que amerite a que se produzca.
¿ya? No es llegar y ponerse a certificar una variedad que puede ser un fiasco. Primero, antes de poderla certificar, y una de las características que tiene la semilla certificada es que es una variedad probada, ¿ya? Y cuando se prueba, se inscribe en este registro de variedades aptas para la certificación. ¿Qué significa que sea apta para la certificación? Es que está probada, que la variedad no es un fiasco. Que podría ocurrir porque a veces ocurre, que a veces se importan variedades de cualquier parte del mundo y se promocionan con un buen marketing, pero resulta que no se probaron bien en las condiciones nacionales y resultan un fiasco. Y ese fiasco muchas veces lo pagan los agricultores, porque quien, 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 quien agarró papa y sembró esa variedad porque tenía un bonito folleto, un bonito marketing, y resulta que era una variedad súper buena en Finlandia. No sé. Pero aquí en las condiciones de Curicó, ni con el manejo tecnológico de los agricultores de Curicó, la variedad no, nada que hacer. Pasa muy a menudo, ¿eh? Así que ojo. Y finalmente, el registro o sea, las variedades que no están en los registros anteriormente señalados, alguien está interesado en comercializarla y para poderlo hacer, la describe y la suma a la lista de variedades oficialmente. Entonces, en Chile todas las variedades de las especies del gran cultivo, de las especies de cultivos extensivos, tienen que estar inscritas en la lista de variedades oficialmente descritas, valga la redundancia, antes de poderse comercializar. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ingresar a la página del SAC, en este banner de semillas, pinchan, les va a llevar acá y aquí ustedes pueden pinchar también la lista de variedades oficialmente descritas para poder conocer cuáles son las variedades que están descritas. Aquí están las listas, perdón, y se pueden descargar, ¿se fijan? Está la lista de variedades de especies agrícolas oficialmente descritas, está la lista de variedades de especies frutales y vides oficialmente descritas, y también hay una que esto es bien interesante, una lista de variedades y especies agrícolas oficialmente descritas, que es la histórica, y donde muchas de las variedades que son tradicionales o antiguas están acá. Es importante tenerlo y lo destaco porque sobre todo ahora que se está poniendo en mucho valor todo lo que son las variedades tradicionales, muchas veces se pierden porque como que pasan de moda, pero bueno, es súper importante que estén ahí y a través de esta lista se pueden conocer cuáles son. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, esto se actualizó el 4 de abril, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, las diferentes especies, y yo puedo pinchar, ¿no es cierto?, y aquí tenemos frejol, diferentes variedades. Si alguien quiere entrar a la lista de variedades oficialmente descritas, los invito, están en la página del SAC. ¿Ya? Bueno, pasando a otro punto, con esto vamos terminando la presentación de lo que es la normativa de comercio de semillas en Chile. Está los reclamos. La ley de semillas fue visionaria en el sentido de que la primera legislación que contemplaba este tipo CERNAC, le llamo yo, es la ley de semillas, porque la ley de semillas establece la posibilidad de reclamar. Por lo mismo que yo les decía en el principio de la presentación, por lo relevante y lo crítico que es la semilla, está esta posibilidad de reclamar. Y es que en el caso de que la semilla adquirida presente alguna anomalía, el comprador puede presentar su reclamo formal. Se necesita que sea formal, me refiero a formal a que tiene que ser escrito. No basta con que yo llame por teléfono a un funcionario del SAG y me queje amargamente que la semilla me salió mala. Tengo que ponerlo por escrito. ¿Ya? Y de esta manera el SAC tiene que realizar, está obligado por ley, de realizar peritajes y estudios para poder acreditar que efectivamente la semilla tiene algún defecto. Ahora, ¿a qué defecto se refiere? Obviamente no van a ser todos los defectos. No. Alguien no podría decir, ¿sabe qué? Compré una semilla y la variedad era mala. Bueno, ¿para qué compró esa variedad? A lo mejor no era la variedad adecuada. ¿Ya? Pero sí puede ¿cómo se llama?, reclamar si es que la semilla, la variedad no estaba pura, sino que había mezcla varietal, o compró la variedad A y le salió B, o venía con enfermedades, o la semilla
presentaba algún tipo de anomalía, ¿no es cierto?, de este tipo. Ahora, ¿cómo puede presentar el reclamo? Bueno, la persona que va a reclamar tiene que tratar de hacer llegar la mayor cantidad de, de elementos, ¿no es cierto?, que permitan probar que, primero que nada, él compró semillas. Esto es súper importante, porque para poder estar cubierto por estos seguros, o sea, esta seguridad de la ley de semillas, lo primero es que yo tengo que comprar semillas. Y aquí hago la diferencia, porque si yo voy y compro poroto, pero poroto que son para consumo, y los siembro, yo no puedo reclamar, porque yo no sembré semillas, yo sembré poroto de consumo. Lo mismo si yo compro trigo, ¿no es cierto? Y siembro trigo que en realidad era para gallinas o para otro propósito, lo siembro, no es semilla. Entonces, ojo, yo tengo que comprar semillas. ¿Y cómo yo sé que estoy comprando semillas? Bueno, ya lo vimos. Tiene que venir envasada, tiene que tener etiquetas, tiene que tener factura, la factura tiene que decir que es semilla. Por lo tanto, de esa manera yo quedo cubierto por la protección que me da la ley de semillas. ¿Cuáles son los plazos para hacer los reclamos? Si yo tengo un problema de germinación, yo sembré y no se germinó nada, puedo reclamar. Ahora, tengo que tener un plazo. Ahí, la ley establece un plazo de 45 días desde que yo recepcioné la semilla. O sea, y esto se entiende porque yo puedo comprar una semilla, tenerla 2 meses a la intemperie, a todo sol, y después sembrarla. Evidentemente no va a tener buena germinación. Pero no es porque la semilla haya venido mala, sino que porque yo la almacené de manera deficitaria. En el caso de la pureza física, evidentemente yo tengo que hacer un reclamo antes de sembrarla. Si yo voy, compro una semilla envasada y todo esto, abro el envase y veo que está llena de terrones, llena de paja, llena de, de contaminación, ¿no es cierto?, mecánica, yo inmediatamente hago el reclamo. En el caso de la genuinidad, si yo compro una semilla de la variedad Amalia y resulta que me sale otra variedad, Juanita, yo tengo todo el derecho a hacer el reclamo. Ahora, ¿cuándo hago el reclamo? Evidentemente, cuando yo me di cuenta que las variedades venía a cambiar. Y cuando yo me doy cuenta de eso, normalmente yo me doy cuenta de esto en floración, ¿ya? Porque ahí yo tengo la mayor parte de las estructuras vegetativas de la variedad expresada y yo me puedo dar cuenta, mira, sabéis que esta no es la variedad que yo compré, y yo voy rápidamente al SAC para que el SAC vaya, haga un chequeo. Recuerden que estas variedades están descritas, por lo tanto el SAC sabe cómo tienen que ser las flores, cómo tienen que ser las diferentes estructuras morfológicas, y puede hacer un informe que diga, mira, en realidad esta variedad no corresponde. En el caso del estado sanitario, si se trata de un estado sanitario externo, por ejemplo, contaminación con hongos, con contaminación externa, antes de sembrarla. Ahora, si el reclamo es sobre una enfermedad que se transmite por semilla, por ejemplo, virosis, algunas bacterias que están dentro de la semilla, evidentemente yo cuando compre la semilla no me voy a dar cuenta que está contaminada con alguna enfermedad, pero tan pronto se expresa la enfermedad, yo me doy cuenta de que esta semilla venía muy enferma, porque está todo enfermo, así que voy a la oficina del SAC y un reclamo, ¿ya? Ahora, bueno, resumiendo todo esto que hemos conversado, sobre todo para que ustedes lo tengan claro el día que tengan que asesorar a los agricultores, o si ustedes son directamente agricultores, es súper importante todas estas recomendaciones. Primero, adquirir las semillas locales establecidas, porque saben que eso te da la garantía de que están sujetos a las fiscalizaciones del SAC, ¿ya? No ir a comprar semillas a camiones que de repente aparecen. Pasa mucho con el tema de papa, que aparecen camiones que andan vendiendo semillas y dicen que es semilla. En realidad, eso legalmente no es ni siquiera semilla. Bueno, privilegiar siempre la adquisición de semilla legal, ¿ya? Ya sea corriente o certificada. Pero no esta semilla que no es semilla, porque esa que se comercializa en los mercados paralelos no tiene ningún resguardo y puede aparecer cualquier cosa, y ahí no hay a quién reclamarlo. Ahora que los insumos están tan recaros, tener un error con la semilla sería garrafal. Imagínate todo lo que se invierte en plaguicidas, en fertilizantes, para que estar sembrando una semilla que no lo vale. Bueno, instruir a los agricultores respecto a de guardar los envases. Siempre estas cosas hay que guardarlas porque son tu garantía, ¿ya? Yo, para demostrar que compré semilla, ojalá vaya con la factura, con los envases, con todo. Y incluir también a los agricultores que al momento de comprar la factura de boleta señalen la palabra semilla. Les
especie y la variedad. Es súper importante que la factura me coloquen que estoy comprando semillas y de qué variedad. Muchas veces algunos colocan trigo. Entonces después el agricultor quiere ir a reclamar porque la calidad de esa semilla de trigo no fue buena y no tiene cómo reclamar porque lo que él compró fue trigo. No decía semilla de trigo, tampoco decía variedad. Por lo tanto, cuando yo me facturen, yo estoy comprando semilla de trigo, yo necesito que me coloquen tantas bolsas de semilla de trigo de la variedad tanto. ¿Okay? Bueno, jóvenes, esto era la presentación que yo tenía. Estoy abierto a consultas, comentarios, lo que se les ofrezca. Muchas gracias, Patricio, muy interesante como siempre, todo lo que nos compartes. Como dijo Patricio, están abiertos para que hagan sus consultas. Pedirte, Patricio, si nos pudieses compartir los links que mencionaste de donde se registran las Ya, variedades en el chat para que así pueda estar al alcance de todos y puedan ellos revisar la información. exacto. Lo voy a- ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Parece que nadie. Puede levantar la mano, abrir su micrófono. No, nadie. Bueno, si surge una consulta a medida de la otra exposición, podemos dejar unos minutitos al final para que la puedan hacer. Ya para seguir con el seminario, vamos a dar la bienvenida a, a Gustavo Rodríguez, del SAC de la región de O'Higgins, quien nos va a conversar sobre lo que es certificación de semillas. Bienvenido, Gustavo. Hola, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Súper bien, Gustavo. Se escucha un poquito como con retorno, pero se Ya, escucha muy bien. Esperemos no tener muchas interrupciones porque estamos acá justo en el centro neurálgico comercial de Rancagua. Así que hay harta actividad. Dame un segundo. Adelante. El chat está habilitado igual para que hagan las consultas. Si no se atreven a hacerlas por acá, pueden hacerlas a través del chat. La idea es que no se queden con las dudas y que puedan salir con el mayor de los conocimientos hoy día sobre este tema. Ya. Bueno, comencemos con esta presentación, que es un tema, digámoslo así, complementario con lo que estaba hablando Patricio. Esta es una de las actividades que hace el Servicio Agrícola, que está delegado en nosotros, que es el tema de la certificación. Y nos vamos a centrar en una visión, digámoslo, práctica de terreno, en el fondo, qué es y cómo lo hace el Servicio Agrícola en la certificación de semilleros, ¿ya? Vamos a ver entonces, nosotros formamos parte del Departamento de Semilla y Planta de la Gran División de Protección Agrícola, Forestal y Semilla, ¿ya? Que hace muy poco se fusionaron los dos departamentos de protección agrícola con semilla, ¿ya? Lo hacemos de un solo ente. Y que es el organismo oficial que es responsable de ejecutar el proceso de certificación varietal de semillas, ¿ya? Tiene como objetivo entonces garantizar la identidad y pureza varietal de las semillas que se están multiplicando, así como también la pureza física, la facultad germinativa y la calidad de la semilla. ¿Ya? Esto va un poco de la mano de lo que decía Patricio anteriormente. ¿Ya? ¿Cuáles son a grandes rasgos los requisitos para certificar semillas acá en el país? Para esto, y para poder asegurar la identidad varietal y la pureza de la semilla, ¿cierto? El productor debe cumplir con la norma general de certificación y las normas específicas de cada especie que se quiera multiplicar, ¿ya? Estas normas, obviamente, se encuentran armonizadas con los principales sistemas internacionales que existen de certificación de semillas, que son los sistemas de la OSD y de la AOSCA, y algunos convenios también especiales y específicos que se han firmado, como es el caso de la certificación de semillas con destino a Argentina. Un poco de historia y de la evolución de la certificación de semillas, ¿cierto? Esto comenzó en el año 59. Ya en el 72, Chile fue admitido
para trabajar dentro del sistema de certificación de la OECD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya en el 98 se acepta a Chile como miembro oficial de la Asociación Oficial de Certificación de Semillas, AOSCA, que esos son los temas de los mercados norteamericanos, ¿ya? Lo que ha permitido que en nuestro país se pueda producir semillas certificadas a los principales mercados internacionales. La certificación para exportación como tal comenzó en el año 82, ¿cierto? Tímidamente con 6 hectáreas de semilla. A partir de ese entonces, la certificación para exportación ha experimentado un sostenido crecimiento, especialmente con un pic alrededor del año 2012-2013, donde alcanzamos cerca de 40.000 hectáreas de certificación de semillas. Luego, por temas económicos y movimientos internacionales, esto ha ido decreciendo y ha tenido un pequeño repunte. Lo que podríamos hablar de tanto la semilla nacional, en este caso, a principios de la década de los 60, los 70, era muy importante, alcanzando aproximadamente unas 50.000 hectáreas. Luego, por temas internacionales, por abastecimiento, economías de escala también, se generó mayor importación de semillas que la misma semilla producida acá nacionalmente. Cosa que se cree tenga un repunte en la certificación nacional por todas las contingencias internacionales que estamos viendo. En cuanto a estadísticas, ¿qué se presentó en la temporada 21-22? Que principalmente tenemos 3 especies que están en la punta. El gran porcentaje es maíz, con el 47%, le sigue el raps y la amarilla. Y vemos la distribución en el país, que la gran porcentaje de superficie están en Maule, Ñuble y Biobío, ¿ya? Y esto aparejado obviamente con la crisis hídrica que estamos experimentando, la instalación de estos semilleros de multiplicación se ha ido corriendo paulatinamente hacia el sur, obviamente buscando la disponibilidad del agua. En todo lo que es la certificación nacional, vemos que el trigo harinero, la papa y el arroz son los principales cultivos que están encabezando este rubro, ¿ya? Teniendo el trigo harinero con el 33% de la superficie y la papa el 30%. Y así como decía Patricio también en la presentación, la región de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos son los que presentan mayor superficie de certificación de semilla nacional con la especie de la papa. ¿Cuál es la misión del SAC entonces en el tema de certificación de semillas? Bueno, y también aprovecho de mencionar que tenemos la parte de plantas frutales que también está bajo este concepto de certificación. En alguna oportunidad próxima podríamos hacer otra presentación de ese tema. Pero centrándonos en la semilla certificada, son controladas por el SAC durante sus diferentes etapas de producción y comercio, debiendo reunir los requisitos establecidos en las normas de certificación. Ya hablamos todo el proceso de que lo controla el servicio, desde la internación de la semilla, ¿cierto? El establecimiento de los semilleros, la misma certificación, luego todo lo que es la selección de la semilla y todos los procesos de certificación, ¿ya? Toda la cadena productiva de la semilla está bajo nuestra supervisión. Y yéndonos al tema, vamos a verlo desde el punto de vista de las inspecciones de campo, cómo trabaja el servicio en este caso, ¿ya? Las inspecciones, como digo, tienen el objetivo de verificar la identidad y la pureza varietal del cultivo, así obviamente como su estado sanitario. Esto significa comprobar o corroborar que el semillero presente las características propias de la variedad que se pretende multiplicar y que no existan factores que puedan afectar la calidad de la semilla cosechada. Aquí hay 2 conceptos: las características propias de la variedad, que son las que el breeder, el que generó esa semilla, está multiplicando en Chile, y aprovechando un efecto de contraestacionalidad. Por lo tanto, en un año se pueden producir en el hemisferio norte y el hemisferio sur 2 generaciones de la semilla. Por lo tanto, se van acelerando los ritmos de obtención de esta semilla, ¿ya? Y obviamente que no existen factores que puedan afectar la calidad de la semilla cosechar, principalmente con los temas de contaminación. ¿Contaminaciones de qué tipo? De pólenes de plantas de la misma especie.
¿ya? Distintas obviamente de la variedad que se quiere multiplicar. En las inspecciones de campo se deben considerar una serie de factores, ¿ya? Entre ellos el número y oportunidad de inspecciones, que eso tiene que ver directamente con el tipo de multiplicación que se está haciendo y la especie a multiplicar. Debe haber una buena programación de las inspecciones de semilleros, eso quiere decir llegar en los momentos oportunos y óptimos para poder identificar caracteres de variedad o posibles fuentes contaminantes, ¿ya? Verificación de los datos de la solicitud, eso es comprobar obviamente que la semilla que se está presentando en la parte administrativa concuerde con lo que nosotros vemos en terreno. Comprobación del estado general del semillero, la determinación del estado fenológico. Esto es importante porque nosotros debemos llegar en los picos de floración, cosa de los puntos óptimos de polinización. Determinación del estado fenológico, obviamente para ver el programa de inspecciones que se deben hacer al semillero. Comprobación de la rotación, esto es fundamental para que no existan plantas voluntarias, y esto es plantas de la misma especie que se hayan sembrado en el predio, ¿cierto? Y que no signifiquen fuentes contaminantes de nuestro semillero que se puso en esta temporada, ¿ya? Que pueden ser considerados fuentes de contaminación. Comprobación de la rotación, hablamos de lo mismo. Verificación de la aislación, obviamente para que no existan fuentes contaminantes cerca, plantas de la misma especie. La identidad varietal, que como decía, se concuerde o corresponda en lo que el breeder o el que generó esta variedad, características de la planta sean estables y se repitan en lo que nosotros estamos viendo en nuestro semillero. El estado sanitario, obviamente pensando que estas semillas se van a exportar y por lo tanto hay que cumplir con todos los requisitos fitosanitarios de los países que van a ser destino de esta semilla. La metodología de evaluación, que corresponde a cada una de las especies y específica a cada especie que estamos certificando. Estaciones de evaluación, recorrido, estaciones adicionales, que esas son las formas y la metodología de realizar las inspecciones que vamos a verlas más adelante. Y finalmente vamos a tener el resultado de inspección que va a ser la aprobación del semillero o el rechazo del semillero. ¿Ya? Y acá nosotros nos vamos a centrar en los dos grandes cultivos que tenemos el porcentaje acá en el país, que son maravilla y maíz. Vamos a comenzar con la certificación de la maravilla, presentar la planta que está compuesta por un capítulo central, que es la flor que todos conocemos, el tallo, peciolos, hojas y raíces. Y en este caso existe diferencia tanto para las plantas hembras, que condicionalmente siempre va a ser unifloral, y las plantas machos, que van a ser de tipo multifloral, con varias flores, ¿ya? Esa es la primera aproximación que se encuentra en la gente que hace las inspecciones en terreno. La inflorescencia obviamente está compuesta por el capítulo, que es el receptáculo carnoso sobre el cual se insertan las flores tubulares que van en el centro y las flores liguladas que van por afuera, por la periferia. Estas flores tubulares son sexuadas y generan la fecundación. Poseen estigmas y que pueden permanecer receptivos de 15 a 20 días más o menos. Y este es un factor importante para saber la distribución en el tiempo de nuestras inspecciones. También lo componen estos capítulos las flores liguladas, que son estériles, no poseen estambres ni pistilo, que son los órganos de reproducción de las plantas, son de color amarillo normalmente, y su función es atraer a los insectos. Son aquellas flores o pétalos que se distribuyen por la parte afuera del capítulo. Tenemos las brácteas florales, que son hojas que rodean al capítulo, son esas hojitas verdes que están por debajo de la flor de la maravilla. Y finalmente el fruto, que es un aquenio, que es un aquenio compuesto del pericarpio, que es la cáscara, y la pepa, que es la semilla que todos conocemos. Y aquí podemos ver los dos tipos de flores que se presentan en la maravilla, que son las flores machos estériles, por lo tanto se comportan como hembras, y las flores machos fértiles, las que contienen el polen, y se ven de esta forma. ¿Cuál es el estado del desarrollo de las plantas? Tenemos primero un periodo vegetativo, ¿cierto? Que va desde la siembra hasta el comienzo de inicio del botón floral, ¿ya?
La duración depende obviamente de la fecha de siembra y de la precocidad de las líneas modelo híbrido. Y el periodo reproductivo, que es el importante para nosotros, desde la formación del brote floral, que se denomina R1, que es cuando vemos la flor en forma de estrella, hasta la madurez fisiológica. ¿Ya? Nosotros nos vamos a centrar desde que está el botón floral emitido hasta el 100% de la floración de nuestras flores internas. ¿Cuáles son los puntos críticos del proceso de la certificación? La aislación, porque nosotros buscamos que no existan contaminaciones con pólenes de plantas distintas a nuestro semillero. La eliminación de los contaminantes, debemos asegurarnos de que tanto dentro del semillero como fuera, estos contaminantes desaparezcan al momento de la floración. La eliminación de plantas fuera de tipo. Estas son plantas que no corresponden a la descripción varietal que se ha hecho de nuestro semillero, que también deben ser eliminadas oportunamente. La eliminación de plantas machos fértiles en el parental hembra, eso quiere decir flores hembras que reciben el polen, algunas veces se activa la parte masculina y se produce una autopolinización. Y eso es un fenómeno que nosotros no deseamos en este tipo de multiplicaciones. Y la concordancia de floración, eso quiere decir que las cantidades de polen estén en tiempo y en cantidades adecuadas para polinizar obviamente nuestras flores cuando estén receptivas. ¿Ya? Hablábamos de la aislación y eso va a depender de los tipos de reproducción que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, un semillero certificado o C1 requiere o tiene una aislación de 1 kilómetro a la redonda. Luego en semillas tipo básica de 2000 metros y luego prebásicas de 3000 metros. ¿Por qué tan amplios los rangos? Porque nosotros debemos recordar que la polinización de la maravilla es de tipo entomófila, quiere decir por insectos, especialmente por abejas. Por lo tanto, la capacidad de vuelo que tienen las abejas es mucho, mucho mayor. Por lo tanto, esa es la aislación que nosotros tenemos que solicitar a cada uno de los tipos de multiplicación. Que difiere un poco del maíz, que las distancias son mucho menores, porque el maíz, el tipo de polinización es a través del viento, y el grano de polen, el viento puede recorrer menor distancia y su tiempo de viabilidad también es menor. Es así como nosotros en las inspecciones tenemos que tener mucho cuidado con la aislación y las siembras caseras o plantas que van quedando, en este caso semillas que pueden caer en el camino o huertas que hubo en una casa, y aquí si está dentro de la zona de aislación representan una fuente contaminante cierta para nuestro semillero. ¿Ya? Que esto es misión de los equipos de inspección, identificarlo y comunicar y pedir su eliminación. ¿Ya? También se usan maravillas como cierres de algunos cultivos, que nuevamente, si están dentro de las áreas de aislación, deben ser eliminadas también. Ahora, existe otro tipo de multiplicación que son los túneles, y que esto son jaulas con malla antiáfido que nos evita toda la gran distancia que debemos de tener un cultivo al aire libre, ¿cierto? Pero hay que tener especial cuidado que estas estructuras siempre estén en buenas condiciones, porque cualquier tipo de abertura, ya sea desde el grosor de un lápiz incluso, o esto que es súper evidente, una rajadura, pueden entrar insectos, abejas, y contaminar con polen externo. ¿Ya? Que este es un factor principal de rechazo de este tipo de multiplicaciones. Dentro del semillero también debemos fijarnos mucho en las plantas fuera de tipo. Se debe comparar las características de estas plantas fuera de tipo con la del tipo predominante dentro del semillero. Así nos estamos dando cuenta que son distintas, que hay un carácter que las diferencia. Para tener la certeza de que una planta es fuera de tipo, se requiere que se distingan a lo menos dos caracteres, ¿ya? Salvo que hubiere uno notoriamente diferente. Para estos efectos, siempre se comparará las plantas que se encuentran en el mismo estado fenológico. Eso es súper importante. Y en esta foto podemos apreciar que el general de estos semilleros de maíz tiene cierta característica, cierta altura, forma de flor, pero acá hay una que se diferencia completamente. De esta planta, con esta diferencia ya es suficiente para decir que estamos frente
a una planta fuera de tipo, ¿ya? La concordancia de floración también es otro carácter que nosotros debemos ver en el terreno, sobre todo en un cruzamiento. Si hay mucha diferencia entre ambos parentales, obligará, ¿cierto?, por una parte, verificar con mayor rigurosidad el aislamiento del semillero. ¿Por qué? Porque existen flores receptivas y el polinizante, el macho dentro del semillero, no está emitiendo polen. Por lo tanto, si hubiera un contaminante cerca, se corre el riesgo de que exista una contaminación. Si la línea hembra, por ejemplo, presenta más de un 50% de floración y no existe un polen, una fuente de polen disponible, ¿cierto?, puede ser, por cierto, una causal de rechazo para este semillero. Justamente porque al no haber el polen disponible, se puede contaminar con polen de otras plantas que estén fuera de este semillero. La metodología de inspección, ¿cierto? Nosotros usamos estaciones de conteo. El principal objetivo de esto es determinar el porcentaje de plantas en floración, la pureza varietal y la población de plantas por metro lineal, para ver el tema de estadística y representatividad de nuestros recorridos que hacemos. En un incremento, ya sean de línea mantenedora, una línea restauradora, una línea estéril, una estación equivalen a 100 plantas que se subdividen en 4 unidades de 25 plantas continuas, ¿cierto? Se procede contando las 25 primeras plantas de la hilera elegida, siguiendo en forma perpendicular con la hilera continua y así sucesivamente hasta completar las 100 plantas, como sería este caso. Y en el caso de los híbridos, una estación está conformada por 100 plantas de la hilera hembra que se dividen en 4 pequeños recorridos de 25 continuos, que hacemos 100, y como es un híbrido, hembras versus macho, luego recorremos 100 plantas continuas de macho, ¿ya? Esas son las metodologías de inspección de nuestros semilleros. ¿Cuál es el resultado de la inspección final? La aceptación, que quiere decir que el semillero ha cumplido con los requisitos normativos una vez realizadas todas las inspecciones, que está en proceso. Son semilleros que cumplen con los requisitos normativos, pero restan otras inspecciones por realizar, que esos son las inspecciones, los estados, mientras se hace la certificación, los recorridos. El rechazo, que es una decisión final, es un semillero que no cumple con uno o más requisitos normativos en una de las inspecciones, o en varias. Un rechazo parcial, un sector del semillero que no cumple con todos los requisitos normativos en alguna de las inspecciones. Y la condicionalidad, que en casos excepcionales, en que un semillero haya sido rechazado por las inspecciones en campo y ante una solicitud técnicamente fundada del productor, el servicio podrá condicionar la aprobación de certificación según análisis de laboratorio de la semilla cosechada. Esos son análisis de hibridación o electroforesis que se mandan a hacer, ¿ya? Luego, la condicionalidad también puede ser resuelta por el director regional ante una apelación fundada de un rechazo, ¿ya? Esos son los resultados de nuestras inspecciones, que a grosso modo, en todas las especies a certificar son más o menos el mismo procedimiento. Luego, tenemos la otra especie que es el maíz, ¿ya?, que tiene algunas diferencias, sobre todo los órganos reproductores y la misma planta. Habíamos hablado que en el caso de maíz había plantas que funcionaban como hembra y otras plantas que funcionaban como macho. En este caso el maíz es una planta de tipo diclino monoica, quiere decir que los dos sexos están en una sola planta, ¿ya? Tenemos la parte masculina de polen, ¿cierto?, y la parte femenina de la planta. La panoja es una inflorescencia terminal, la panoja es la parte masculina, ¿cierto?, y la mazorca es la parte que se comporta como femenina, ¿ya? Es una inflorescencia lateral. ¿Cómo actúa la fecundación en este caso? Es una fecundación cruzada entre plantas. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno de la protandria, quiere decir que siempre, por lo general, los machos florecen primero, la parte masculina, el polen está disponible primero en la planta y luego está la parte femenina de la misma planta. Por lo tanto, es una multiplicación de tipo cruzada, el polen lo moviliza el viento. A diferencia de las maravillas, que necesitábamos una polinización entomófila, o sea, por insectos. La planta de un maíz está compuesto por la panoja, su parte superior, hojas, tallos, la mazorca lateral que hemos visto, y
sus raíces de anclaje. Estas son algunas características que nosotros nos fijamos y son bases para descripciones varietales. Bajo estos parámetros de estos elementos vegetativos, nosotros podemos hacer esas comparaciones que están expresadas por los fríos, la gente que hizo la semilla. Vemos que la panoja se compone de un eje principal, ¿cierto? Tiene unas ramas superiores y unas ramificaciones primarias, un eje central. Y más en detalle tenemos que las flores, compuestas por la gluma, las espiguillas, las anteras, de donde se emite el polen, y la base de la gluma. Aquí también existen caracteres específicos que son importantes para decidir o discriminar si es que hay una planta fuera de tipo, que no concuerde con la característica del general de semillero que se nos presenta. ¿Cuáles son los estados de desarrollo? Nosotros nos interesa, al igual que la mayoría, llegar al momento de floración, ¿ya? ¿Cuándo es el momento de floración? Cuando el órgano femenino está receptivo. Eso quiere decir la emisión de las sedas. Pero nosotros podemos revisar con evaluaciones preliminares, ya en menos de 8 hojas verdaderas, entre 8 a 10 hojas verdaderas, de 3 a 4 hojas envolviendo la panoja, ya cuando va creciendo, de 1 a 2 hojas envolviendo panoja, panoja expuesta, trazas de floración y la floración misma. ¿Cuándo consideramos nosotros que el semillero está en floración? Cuando existe más del 5% de las sedas visibles, ¿ya? Las sedas visibles de la panoja. Perdón, sedas visibles de la mazorca. Tipos de multiplicación. Tenemos incrementos de línea pura convencionales, ¿ya? Constituyen semilleros de categorías prebásicas o básicas, generalmente son superficies pequeñas, ¿ya? En un posterior cruzamiento, estas se pueden utilizar como hembra o como macho, ¿ya? Y en el campo, todas las plantas son iguales fenotípicamente, o sea, se ven todas iguales. Y todas producen polen, todas son fértiles. Y así la podemos ver en el campo cuando vamos a hacer una inspección. Todas iguales, todas con panoja, todas fértiles. Tenemos el incremento de una línea estéril, que constituyen también semilleros de categoría prebásica o básica. En este caso, se utilizan para incrementar la línea estéril, se cruza esta con su versión fértil o línea mantenedora. Se ve en el campo igual a la anterior, ¿ya? En campo solo se distinguen por el hecho de que una produce polen y la otra no, ¿ya? Existe una fecundación. Y así la podemos ver en campo, y por lo general, los machos están marcadas, tienen una marca, hay una proporción de hembras y machos, 4 a 2 en este caso, 4 hembras versus 2 que son de macho. Un tipo de producción también que es el más común, que es el tipo de producción de un híbrido convencional, ¿ya? Donde vemos claramente proporciones de hembras, proporciones de hembras, en este caso son 4, versus 2 de macho. Y si se fijan acá, hay un macho con las panojas expuestas emitiendo polen, y luego sigue un segundo macho, y esto se usa generalmente, principalmente, para entregar suficiente cantidad de polen durante todo el periodo de emergencia de la seda de la mazorca. ¿Cuáles son las alternativas de producción de los híbridos? ¿Ya? Un empleo de una hembra convencional, la que debe ser despanojada, ¿ya? El empleo de una hembra macho estéril, la que solo requiere permanentes revisiones a fin de detectar la posible existencia de plantas fértiles. Esto es en el caso de que es muy importante revisar que las panojas no emitan polen, ¿ya? Ya que en este tipo de semillero no existe la eliminación de esta panoja, como sí es en el caso convencional anterior. Número y oportunidades de la inspección. Primero, inspecciones preliminares. Habíamos dicho que se realiza previo a la floración menos de 1% de sedas del parental femenino. ¿Qué nos permite hacer esta inspección preliminar? Determinar correctamente el momento de inicio de floración.
porque el maíz es muy rápido y depende mucho de la temperatura, de humedad y de las zonas donde se han ubicado los semilleros. Se puede también verificar los datos de la solicitud, que esos van refrendados en un letrero identificatorio que pone el productor en uno de los cabezales del semillero. Verificar la rotación, posible plantas voluntarias, lo que habíamos dicho, y igual que la maravilla. Cuando yo tengo un semillero de maíz y la temporada anterior había maíz también, tengo una alta probabilidad de que existan plantas voluntarias. Eso quiere decir semillas que hayan quedado en el suelo de la temporada anterior y que germinen. ¿Y qué es lo que provoca eso? Una disponibilidad de polen que puede contaminar nuestro semillero. ¿Ya? Siempre es importante, si bien el productor declara el cultivo anterior, los inspectores de campo deben verificar que no existan plantas del mismo cultivo. ¿Ya? Y obviamente se hace en esta inspección preliminar el primer evaluación de aislamiento, la aislación que debe contener según la etapa y tipo de multiplicación. Número y oportunidad de inspecciones. Tenemos que ver el estado fenológico, las rotaciones también y el aislamiento. Eso quiere decir contaminantes en el área de aislación, el perímetro que nosotros establecemos. Medir desde la potencial fuente contaminante hasta la hilera hembra más próxima al semillero. Ahí se toma el inicio del semillero, ¿ya? Y las distancias. Cualquier planta, posible planta fuera de tipo fuente contaminante dentro del área de aislación, debe verificarse el estado fenológico, ya que debe concordar obviamente si mi semillero está receptivo y si la posible fuente contaminante tiene polen disponible para contaminar. Y eso puede haber también en este caso una aislación por tiempo, ¿ya? Si bien esto es una aislación física por espacio, también por tiempo, porque no concuerdan la emisión de polen con la emisión de seda de nuestro semillero. Número y oportunidad de inspecciones. La entidad varietal. Para cada uno de los caracteres de este catálogo de descripciones de las líneas con su expresión a nivel de campo. Eso quiere decir que la descripción que hizo el multiplicador concuerde con los caracteres que nosotros estamos viendo en el semillero. Tomamos una estación de 5 plantas que sean representativas de la expresión predominante de la línea. Cada carácter morfológico debe ser evaluado en el estado fenológico correspondiente, ¿ya? Obviamente los caracteres vegetativos, de floración, etc. También debemos ver, la homogeneidad varietal, el grado de uniformidad de la variedad o la línea en términos cualitativos, si es bueno, malo o regular. Características morfológicas más relevantes, ¿ya? Por ejemplo, la estabilidad de las coloraciones de la seda, antera, gluma, características de la panoja, etc. La uniformidad, ¿cierto? Se determina el grado de uniformidad de las plantas en campo debido a condiciones ambientales o factores edafoclimáticos, daño, plagas, etc. La uniformidad de las plantas va a ir en directa relación con la uniformidad de los tiempos de polinización, de emisión de seda, ¿cierto? Y las características que tenga la planta. La pureza varietal. Se debe evaluar todos los factores que puedan afectar la pureza varietal. Presencia de plantas fuera de tipo, la habíamos mencionado. El despanoje, que es el despanoje correcto para sacar de nuestro semillero todo el polen que pueda ser contaminante y no deseado. Rompimiento de esterilidad, esas son las hembras machos fértiles. Líneas que se deben comportar como hembra, pero existen rompimientos de esterilidad y emisiones de pólenes que nosotros no deseamos. Y la concordancia entre floración. ¿Ya? Lo mismo que decíamos en semillas. De maravilla, debe haber una cantidad de polen suficiente para asegurarnos la polinización de nuestro semillero con nuestros propios pólenes. ¿Ya? Y el estado sanitario, presencia de plantas afectadas, por ejemplo, por el carbón de la panoja. Y pensando que esto es para exportación, las tolerancias para enfermedades están establecidas en cada una de las normas. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que determinan la pureza varietal? ¿Ya? Cultivos presentes, habíamos dicho cultivos anteriores que puedan ser causantes de contaminación, que sean de la misma especie. La pureza varietal de la semilla utilizada, ¿ya? Los progenitores.
¿Qué otro factor? Las condiciones de aislación, prevenir contaminación con pólenes de afuera, foráneos, eso lo habíamos dicho. La cantidad de polen producido, que es la capacidad polinizadora del macho o la población. En este caso, debemos asegurar que la cantidad de polen disponible para nuestras plantas sea suficiente, ¿ya? Para cubrir a todas nuestras plantas femeninas. Y la concordancia de floración también entre los progenitores, líneas hembras y líneas machos. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con la cantidad de polen que está disponible. ¿Ya? Número de oportunidades de inspecciones, en este caso prefloración, la habíamos mencionado también, se determina en términos del número de hojas que tiene la planta, en este caso de 8 hojas, de 8 a 10 hojas, de 10 a 12 hojas. Número de hojas que envuelven la panoja, de 1 a 2, y panojas visibles, panojas expuestas. ¿Ya? Luego, en floración, se establecen en términos de inicio de floración, habíamos hablado del 5% de floración que es nuestra base, en mediados de floración, dependiendo del tipo de multiplicación, ¿cierto? Y la floración avanzada, que es al cierre de nuestra última inspección. ¿Ya? Entonces, las normas de certificación establecen que las inspecciones se realizarán sin previo aviso en el estado de floración y en el estado de floración correspondiente, ¿cierto? Inspección preliminar a todo tipo de multiplicación. En el incremento de líneas puras, el inicio de floración, referencialmente se hace entre el 5 y el 25% de floración. El 5 y 25% de las plantas ya tienen, de las mazorcas, ya tienen sedas visibles. Y el fin de la floración se hace entre el 70 y el 90% de las flores. En este caso las mazorcas con los estambres a la vista. Cruzamiento, en este caso de híbridos, incremento, tenemos 3 momentos de inspección, entre el 5 y el 25%, mediados de floración, entre el 40 y el 70%, y finales de floración, sobre el 90%. En este cuadro podemos ver que es indispensable distribuir muy bien nuestras inspecciones a medida que va avanzando la floración. ¿Cómo se realiza en este caso? Las estaciones de evaluación están conformadas de la siguiente manera. Se orienta a determinar el porcentaje de floración, sedas y emisión de polen en las respectivas líneas parentales. Se realiza obligatoriamente en la primera inspección de floración, en cruzamientos cuando se advierte una baja sincronía entre ambos parentales, en incrementos cuando se advierte una excesiva protandria o protoginia en la línea. Eso quiere decir, si es que la parte masculina, protandria, está primero, muy anticipado a la parte femenina, o protoginia, que es la parte femenina que está antes de la parte masculina, evitando que haya sincronía, obviamente, de los pólenes, la cantidad de pólenes. Y cuando se debe precisar si existe el porcentaje de floración para aplicar las tolerancias, un 5% de cero. En este caso, estamos viendo un híbrido que se maneja por estaciones de 25 plantas continuas, saltamos a la línea siguiente, 25 más, hacemos 100 en la parte hembra y luego 100 en la parte masculina. Así son las estaciones de estimación. En las estaciones de evaluación, en floración y estimaciones de población, tenemos, dependiendo de la superficie de nuestro semillero, el número de estaciones, que si van de 0,1 a 1 hectárea, tenemos 2 estaciones, de 1,1 a 10, 6 estaciones, y así sucesivamente, según van aumentando la superficie. Esto es para dar representatividad estadística de las mediciones que nosotros hacemos en campo. ¿Ya? Estimaciones de evaluación, ¿cierto? La evaluación de pureza se realiza en cada progenitor, hembra o macho, sobre bloques homogéneos y aleatoriamente distribuidos según la superficie de nuestro semillero y que son representativos para 1000 plantas. ¿Ya? Número de bloque, entonces, a la misma forma que lo hacíamos anteriormente, en superficie de potreros de 0,1 a 1 hectárea tenemos 2 bloques, de 1,1 a 10 hectáreas tomamos 5 bloques, de 10 a 20, 12 y así sucesivamente, ¿ya? Para dar representatividad de lo que estamos viendo en el semillero y en las estaciones, ¿ya? Y de esta forma podemos esquematizar lo ideal de un semillero, en este caso un C1, un gran semillero, que el equipo se conforme por 2 inspectores, ¿cierto?
partiendo cada uno de los extremos, y así vamos recorriendo y distribuyendo nuestras estaciones de forma homogénea para luego juntarse en un mismo punto, ¿ya? Eso es uno de los esquemas que se sugiere para afrontar estas superficies grandes, estos semilleros grandes, ¿ya? ¿Cuáles son las determinaciones por estación? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Determinaciones en las plantas hembras, ¿cierto? El número de plantas con edad visible del total de 100 evaluaciones en una estación de 100 plantas, para ver el porcentaje de floración que hay. Los números de plantas hembras derramando polen, ¿ya? Eso quiere decir que se ha roto la esterilidad. Al menos 5 centímetros de anteras fuera de la gluma, lo que normalmente equivale a 10 flores. Eso es en la parte central de la panoja, ¿ya? FT, que son números de plantas fuera de tipo en la estación, y FTPD, número de fuera de tipo derramando polen, ¿ya? Esos son los conteos que se hacen en la hembra. En el macho de maíz tenemos número de plantas macho derramando polen, ¿cierto? Al igual que lo anterior, al menos 5 centímetros de anteras fuera de las glumas, lo que normalmente equivalen a 10 flores. FT, que son fuera de tipo, número de machos fuera de tipo en la estación de conteo, y plantas número de machos fuera de tipo derramando polen, ¿ya? Estas son las determinaciones que se hacen en nuestras revisiones en cada una de las estaciones que hemos dicho anteriormente, tanto para la hembra como para el macho. Y aquí vemos cómo es una panoja derramando polen, ¿cierto? En la espiga en su tercio medio existen estas anteras que ya están derramando polen y ha roto su esterilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esto? Que este polen puede contaminar a nuestras plantas hembras, ¿ya? Con un polen que es indeseado. Se considera que la planta está derramando polen cuando la panoja tiene a lo menos 5 centímetros de antera fuera de las glumas, eso es aproximadamente 10 flores, ¿ya? Que están en el tallo principal. Las plantas en floración, en este caso, es aquella que presenta las sedas visibles. Lo vemos acá, en este caso esta mazorca, que tiene sus sedas recién emergiendo, ya es una planta que nosotros consideramos en floración, porque ya está receptivo a cualquier polen. Acá hablamos de despunte de mazorca que se realiza para homogeneizar, ¿cierto?, este tiempo de receptividad del polen, ¿ya? Para homogeneizar nuestro semilla. Esto es una actividad que hacen las empresas. Y nosotros tenemos, por el tema de la protandria, que el parental masculino, ¿ya?, genera primero su polen, luego viene el femenino, y en algún momento existe una concordancia plena, ¿ya? Que esto es un factor deseado y esto es lo que se busca en el semillero. ¿Qué es lo que pasa cuando hay problemas de esta concordancia? Vemos generalmente mazorcas de este tipo, que no han tenido pólenes para llenar los granos adecuadamente, ¿no? Y hay un menor número de semillas disponibles. Finalmente, ¿cuáles son las decisiones que existen en los semilleros? La aceptación, que el semillero potrero ha cumplido con todos los requisitos normativos en todas las inspecciones y se da por aprobado. En proceso, ¿cierto? Obviamente, cuando el semillero cumple con los requisitos normativos, pero restan hacer otras evaluaciones. Un rechazo, el potrero o el semillero no cumple con uno o más de los requisitos normativos, y si esto afecta solo una parte del potrero o semillero, se considera un rechazo parcial. Y la condicionalidad, en casos excepcionales, y en que un semillero haya sido rechazado por la inspección en campo y ante una solicitud técnicamente fundada por parte de la empresa, el servicio podrá condicionar la aprobación de la certificación según análisis de laboratorio, ¿cierto? Y estos análisis podrán ser solicitados por el productor a laboratorios de servicio o a los laboratorios reconocidos en el extranjero. Estos análisis por lo general son de electroforesis, ¿ya? Y la condicionalidad también puede ser resuelta por el director ante una apelación fundada de un rechazo. ¿Bien? Vemos que el procedimiento administrativo y de decisión final es muy parecido y se aplica a casi todos los semilleros, que son de la misma forma. Bueno,
eso ha sido una presentación bastante breve enfocándonos en la técnica de la inspección, ¿ya? Si bien falta todavía posterior a esto todo lo que es el proceso de muestreo, análisis oficiales y exportación, ¿ya? Que eso ya lo podemos ver en alguna otra presentación futura. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante, algo que por lo general uno que es del agro no lo ve cuando está trabajando en otras áreas. Entonces, Claro. igual es interesante. Hay una, voy a leer una consulta del chat, dice de Segundo Lizana: hola, yo quería preguntar sobre lo que habrían dicho la vez pasada, de que buscan técnicos agrícolas para hacer práctica, como para trabajar con ellos en función agrícola. No sé si tú sabes algo con respecto a eso, Gustavo. Bueno, nosotros, nuestro equipo, por lo general, contratamos gente que esté titulada, ya sean técnicos o ingeniero agrónomo, ¿ya? El departamento propiamente tal, nosotros de semilla lo hacemos, ¿ya? Y bueno, obviamente también las otras áreas de agrícola, alcoholes, siempre está dispuesto el ítem de práctica, ¿ya? Ujú. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta con respecto a los temas, a lo mejor que hoy día hemos conversado. A lo mejor, Gustavo, si nos pudiese compartir el link donde se pueda buscar información con respecto a lo que nos comentaste sobre la certificación de semilla. Ok, nosotros, igual que Patricio mostraba, en el link de semillas de la página de servicio, buscan certificación varietal, tanto nacional de exportación, y ahí encontrarán todo esto, la parte legal, obviamente, las normas y estadísticas. Pero vamos a compartir esos links específicos. Y claro, porque a veces es más fácil llegar a las rutas a través de los links específicos y así pueden tener al alcance la información para complementar todo lo que hoy día se ha conversado. Ahí ya está en el chat. Y dejamos abiertos para quienes quieran hacer alguna otra consulta, tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono o pueden levantar la mano. A los alumnos que están conectados del Liceo Juan Pablo II, quizás, o a los que están conectados del Liceo Las Garzas, pueden a lo mejor a través de los docentes hacer alguna consulta. Parece que no quieren preguntar, están un poco tímidos hoy día lunes, por eso. No hay ninguna consulta, quedó todo súper claro. Ya, dice Isaac, dice que no, que al parecer les quedó todo muy claro, fueron muy claros con todo lo que nos compartieron. Bueno, si no hay más consultas, voy a dar avisos, entonces aprovechar esta instancia para lo que se viene más adelante. Nos queda de esta ruta. Aquí hay una consulta, antes que siga. Segundo, Lizana consulta cuáles son las normas de certificación. Bueno, las normas de certificación, está la norma general de certificación, que da los lineamientos administrativos, eso va a ser para todos en general, y luego existen las normas de certificación específicas para maíz, para maravilla, para gramíneas, para leguminosas y papa, obviamente. Claro, Esas y también están disponibles en la página del servicio. claro, entonces pueden ir visitar los links que les compartieron ambos expositores y ahí pueden encontrar las normas y mucha más información. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen de escribir ahora. Nos quedan algunos minutos, así que para aprovechar bien el tiempo pueden hacer sus consultas. Bueno, mientras si alguien consulta, comentarles que nos queda dentro de la ruta un solo seminario, que es el día 23, ¿ya? Y se va a referir a lo que es prevención de incendios
y los reglamentos de silvicultura preventiva con valor agregado en ecología y cambio climático. Prevención de incendios va a ser dictado por el experto de SAC de Maule, y, perdón, de CONAF de Maule, y reglamento de silvicultura del experto de CONAF de O'Higgins. Ya, ese día, como todos los webinars, la conexión es a las 10 de la mañana, esperamos que puedan participar porque los temas son bien interesantes, y es el último seminario que nos va quedando para finalizar esta ruta. Bueno, seguir también, dice Jorge Paredes, por 2 la pregunta. No sé a lo que se refiere por 2 la pregunta, Jorge Paredes, si nos pudieses comentar. Dice que si uno quiere realizar práctica en el SAC, ¿dónde se puede hablar o ir directo? ¿Tania? Sí. ¿Sí? Acá yo te puedo aportar. En la página del SAC hay un pequeño banner que dice trabaje con nosotros. Y ahí los currículums se ingresan digitalmente. Sí, comentarles que hoy día casi la mayoría de los servicios públicos cuentan con una plataforma que se llama Prácticas para Chile. Hoy día la postulación, por lo general para los servicios públicos, está haciendo a través de esa plataforma. ¿Ya? Entonces, igual nosotros como Futuro Técnico, si a alguien les interese, los podemos ir apoyando, asesorando, o también acercarlos a los servicios para que a lo mejor los puedan ayudar a postular a través de esa página. Bueno, comentarles que el día 30 y 31 de mayo se van a estar realizando dos exposiciones denominadas Encuentros Silvoagropecuarios Demostrativos Prácticos para la EMTP. En O'Higgins se va a realizar en el Liceo Agrícola El Carmen de San Fernando, y en Maule se va a realizar en Iña Rehuen, ya, para que se vayan inscribiendo este día. Ustedes pueden ir llegando en distintos horarios dentro de la jornada, que va a ser aproximadamente de las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de 1 a 2 es el horario de colación de los expositores, por ende tratar de que en ese horario no sean las visitas para que puedan, digamos, tener ese espacio, y nosotros los vamos a estar recibiendo. Van a estar los organismos del Ministerio de Agricultura acompañándonos con distintas actividades prácticas y también algunas actividades demostrativas, para que así vayan, digamos, ustedes teniendo esa experiencia, esa vivencia de cómo se hacen las cosas en el campo. INIA, por lo general, ellos nos van a apoyar con un taller sobre calibración y regulación de equipos pulverizadores. Y eso también van a estar en un horario específico definido en el programa que prontamente les vamos a hacer llegar. Ya, ahí Gustavo compartió algunos links, compartió el link para Prácticas para Chile, y me dicen del Liceo Juan Pablo II, Segundo Lizana nos dice que les interesa el tema de las prácticas, y dice Isaac, uno como técnico trabajaría en el área de terreno o oficina. Esa es mi última consulta. No sé, a lo mejor Gustavo o Patricio Ávila les pueden apoyar a los chicos cuáles son las funciones por lo general que hace un técnico dentro del SAC. Bueno, yo trabajé en el SAC, soy ingeniera agrónoma también, y por lo general uno hace de todo en el SAC, tanto trabajo en terreno como trabajo administrativo, así que, bueno, pero ahí abierta para que él nos comente un poco, Patricio, parece que abrió el micrófono. Sí, justamente. La principal función de los técnicos agrícolas son actividades vinculadas a terreno. Ahora, eso no quita que no van a tener que estar haciendo informes en los software o actualizando, porque, bueno, actualmente todo está en red, y entonces todo lo que uno hace en terreno después lo tiene que subir a alguna plataforma, tiene que hacer el seguimiento de esa plataforma, la planificación de las actividades se hace en plataforma. Entonces, no es solo terreno, todo el terreno está vinculado a actividades de algún software. Ahora, cada vez más los software, hay más portabilidad, muchas de las
los inspectores utilizan tablets, entonces andan con las tablets para haciendo las fiscalizaciones, pero todo tiene que quedar registrado, todo tiene que quedar registrado y todo tiene que haber una reportabilidad de todas las actuaciones que nosotros hacemos, así que las actividades son de terreno, pero todo lo que se hace en terreno se reporta a través de algún sistema. Es muy entretenido en todo caso, los invito a que postulen a cualquier actividad, una práctica, y de ahí, a partir de eso, conocen más el servicio y pueden ver a qué pueden trabajar. Muchas gracias, Vice Isaac, en el chat, por la información. ¿Tania? Sí, adelante, Gustavo. Sí, bueno, yo también comentarte un poco que en el tema nuestro, la región de O'Higgins, la parte laboral para los estudiantes ya titulados, es muy importante que se acerquen a nosotros para el tema de exportaciones. Todo el tema de exportación en línea de cereza, todo el tema de las inspecciones de exportación de fruta, son altamente demandantes de gente que quiera trabajar con nosotros. Ujú. Así que ahí estar atentos de noviembre en adelante. Claro. Principalmente el SAC, su fuerte es la temporada que inicia aproximadamente en noviembre, entonces ahí previo a eso a lo mejor estar acercándose y consultando. Lo que es práctica para quienes todavía no están egresados, como ya les comentábamos a través de los links de Prácticas Chile, si necesitan apoyo, ahí estamos como Futuro Técnico también apoyando. No sé si hay alguna otra consulta antes que demos terminado el seminario. La idea es que puedan hoy día irse sin duda, bien claros con todo lo que se conversó. Y en caso de que se generen dudas a lo largo de los días, como ustedes van a estar en contacto directo el día del encuentro silvoagropecuario con todos los expositores de estos seminarios, pueden también ahí seguir las actividades que van a tener y hacer algunas consultas e interactuar con ellos de forma presencial. Así por eso es súper importante que participen en los encuentros, porque ya ustedes conocen a los expositores a través de estos seminarios y posterior ya van a tener ese contacto físicamente que hoy día necesitamos un poco volver a conectarnos a través de esos espacios y de esos encuentros. ¿Alguien más que quiera hacer su última consulta? Parece que no, que nadie más. Bueno, pues agradecerles entonces la participación, el interés de sumarse a estos seminarios, todo digamos, la buena disposición, agradecer al Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Maule y de O'Higgins, al director regional del Maule por haber estado presente y habernos dado su saludo, a los expertos de cada área de semillas en ambas regiones, a Patricio Ávila por su disposición, por su tiempo, a Gustavo Rodríguez igual, por todo lo que nos compartió, y a los contrapartes del Minagri, a Roxana Cortés de la región del Maule, y a Rocío Soto de la región de O'Higgins, por todo el apoyo que nos han brindado para levantar esta ruta de alternancia en conjunto para llegar a apoyar a todos los liceos de ambas regiones del sector agropecuario. ¿Ya? Así que nos vemos en el próximo seminario y posterior en el encuentro. Agradecerles a todos los docentes que están hoy día presentes, a todas y todos los alumnos que se han conectado y darles las gracias por estar acá y nos vemos en un próximo seminario. Que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, muchas gracias, que estén bien, chao.